especial las mentiras de la Iglesia Católica. Capítulo 1. La influencia de la Iglesia Católica en nuestra vida. La Iglesia Católica es una institución que conserva una notable influencia en nuestra sociedad a pesar de que la mayoría de sus templos suelen estar muy vacíos y de que casi nadie, ni aun sus fieles, sigue las directrices oficiales en materia de moral y sus actuaciones repercuten tanto entre los creyentes católicos o de cualquier otra religión, como entre los ciudadanos manifiestamente ateos o de otras religiones. Por esta razón, no solo es lícito reflexionar sobre todo cuanto atañe a la Iglesia Católica, sino que más aún resulta obligado el tener que hacerlo. Tal como expresó el gran teólogo católico Schillebeeckx, se debe tener el coraje de criticar porque la Iglesia tiene siempre necesidad de purificación y de reformas. Lo que es, dice o hace la Iglesia Católica, por tanto, nos incumbe en alguna medida a todos ya que resulta imposible sustraerse a su influjo cultural tras casi 2 milenios de predominio absoluto de su espíritu y sus dogmas en el proceso de conformación de mentes, costumbres, valores morales y hasta legislaciones. Nuestro vocabulario cotidiano, así como nuestro refranero, supura catolicismo por todas partes. La forma de juzgar lo correcto y lo incorrecto parte inevitablemente de postulados católicos. Los mecanismos básicos de nuestra culpabilidad existencial son un dramático fruto de la formación católica, heredera, en este aspecto, de la dinámica psicológica judeo-cristiana. Nuestras vidas, tanto en el caso del más pío de los ciudadanos como en el del más ateo de los convecinos, están dominadas por el catolicismo. El nombre que llevamos es, en la mayoría de las personas, el de un santo católico, el de una advocación de la Virgen o el del mismo Jesús. Nuestra vida está repleta de actos sociales que no son más que formas sacramentales católicas: bautismos, primeras comuniones, bodas, funerales, etc., a las que asistimos con normalidad aunque no seamos creyentes. Las fiestas patronales de nuestros pueblos se celebran en honor de un santo católico o de la Virgen. Nuestros puentes y descansos vacacionales preferidos: Navidad, Reyes, Semana Santa, San José, San Juan, el Pilar, la Inmaculada, son conmemoraciones católicas. Decenas de hospitales, instituciones o calles llevan nombres católicos. Gran parte del arte arquitectónico, pictórico y escultórico de nuestro patrimonio cultural es católico. Un elevadísimo porcentaje de centros educacionales, escolares y asistenciales y sus profesionales son católicos. El peso católico en los medios de comunicación es cada vez más notable y encubierto. Nuestro gobierno financia con una parte de nuestros impuestos a la Iglesia Católica, lo queramos o no, estamos obligados a vivir dentro del catolicismo, y ello no es ni bueno ni malo, simplemente es. Está justificado, por tanto, que nos ocupemos en reflexionar sobre algo que tiene tanto peso en nuestras vidas. ¿Pero qué sabemos en realidad de la Iglesia Católica y de sus dogmas religiosos? Parece que mucho o todo, puesto que abrigamos la sensación de tener una gran familiaridad con el catolicismo. Escuchando todo esto podemos deducir la primer gran mentira de la Iglesia Católica, la cual es el que aboga por la libertad humana. ¿Por qué? ¿Cómo un hombre puede llegar a ser realmente libre de elegir una religión o una creencia si la Iglesia Católica se incrusta en la vida cotidiana e influye directa o indirectamente en nosotros? Por ejemplo, al graduarme de mi escuela preparatoria, aún siendo una estaca de gobierno supuestamente laica, me obligaron a pagar e ir a una misa, la cual me aburrió tremendamente. Simplemente nos falta mucho como mexicanos para ser laicos. ¿Cómo es posible que nos lleven a una misa en la escuela? Me pregunto yo, ¿en dónde queda la educación laica? Otra cosa es las tradiciones absurdas que nos inculcan pero que no tienen ningún sentido. Siempre se repiten los mismos patrones de conducta que por generación en generación se transmiten, pero que evidentemente no funcionan. Por ejemplo, la bendición que suelen hacer los padres a cada cosa que inauguran, como los negocios, las escuelas, y todo lo demás. En síntesis, aunque muchos no queramos nada con la Iglesia Católica, vivimos abrumados por ella. Para alguien que profesa otra religión o es ateo le resulta fastidioso, tedioso, e incluso nefasto el tener que quedar atrapado en su auto por las peregrinaciones o danzas en honor a la Virgen de Guadalupe, o a otros santos, o por ejemplo cuando el Papa vino a México, no ver otra cosa en la televisión que noticias y reportajes sobre el Papa. Para alguien que no es católico a veces le resulta abrumador vivir en una sociedad mayoritariamente católica. Este es el primer capítulo de muchos capítulos de mi audiolibro titulado, Las mentiras de la Iglesia Católica. Soy opinión anónima, una persona en algún lugar de México que se opone a las grandes y corruptas instituciones religiosas, y espero contribuir en algo para acelerar la caída de la Iglesia Católica en el mundo. Si te gustó el vídeo, compártelo. Hasta luego.